Vamos a abrir nuestras Biblias en San Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 8, el versículo número 15. San Marcos capítulo 8, versículo número 15. Vamos a continuar con el tema, la segunda parte de cuidado con el pecado. Cuidado con el pecado. San Marcos 8:15 dice la palabra: y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Estábamos el domingo iniciando este tema, cuidado con el pecado, y hablamos acerca de que la levadura tiene esa connotación especial cuando se añade a la harina, a la masa del pan. Esta hace que el pan se infle, se hinche, pero cuando usted luego va a comer el pan, ese pan con levadura, usted se da cuenta cuando lo parte que había como aire en el medio del pan, inmediatamente se desvanece un poco, porque la levadura causa ese efecto de inflar la masa, de hincharla y darle una apariencia y un volumen mayor, pero realmente el pan es pequeño. Dios, nuestro Señor Jesucristo, ahora hace una comparación y habla del cuidado de la levadura. Y la levadura, espiritual y moralmente hablando, es un símbolo, es un tipo, una representación del pecado. De eso hablamos el domingo un poco. Pero también la levadura, cuando el Señor le dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes, también les estaba diciendo que la levadura significa también la falsa enseñanza, la falsa doctrina que enseñaban los fariseos, los saduceos y los escribas. Bendito el Señor. Entonces, vamos a mirar un poco acerca de eso. Vamos a hablar un poco acerca de la falsa enseñanza, que cuando se recibe en un creyente, en una persona, causa en esas personas verdaderos estragos espirituales y morales. De ahí que es súper importante, hermano, hermana, saber, decíamos el domingo, a quién usted y yo prestamos el oído para escuchar la doctrina o para escuchar la palabra de Dios. El Señor Jesús vino a traer la verdadera doctrina. Cristo dijo, mi doctrina no es mía, sino de mi Padre, que fue el que me envió. Esta enseñanza de Cristo, que luego fue transmitida a los apóstoles, fue hecha en el cielo. Esa es la sana doctrina. Él traía la verdadera enseñanza. Por eso es que el Señor les dijo a sus discípulos, a sus seguidores y oyentes, en el capítulo 10 de San Juan, cuando él habla de ser el buen pastor, él dice que antes de él habían llegado otros, pero esos otros eran ladrones y salteadores. Es decir,
eran hombres y mujeres que enseñaron como doctrina cosas sacadas de la mente humana, aún inspiradas de demonios, y por eso el Señor dice, eran engañadores, eran mentirosos, pero que no los habían oído sus ovejas. El creyente fiel y verdadero, llamado y que es sincero para con él, y que Dios lo tiene en su iglesia, sabe distinguir la voz de su pastor. Por eso es que el Señor decía, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Hay otras ovejas que no son de este redil y que es necesario traer a este redil. El Señor estaba hablando de la enseñanza pura, de la doctrina sana que Él había venido. Y los fariseos y los saduceos y los escribas querían confrontar la doctrina de Jesús. Querían trastocarla, querían derribar la enseñanza que había venido directamente del cielo. Y confrontaron al Señor. Pero el Señor los venció con la sabiduría que viene de lo alto. En cierta ocasión, estaban oyendo al Señor un grupo de personas hablando Jesús acerca de los dos cimientos, del hombre que edificó su casa sobre la roca y el hombre que edificó su casa sobre la arena. Y dando esa parábola, las gentes, cuando terminaron de escuchar las palabras del Señor Jesús, la Biblia dice que se admiraban de su doctrina. Amén. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Resulta ser que el Señor, antes de enseñar, antes de hablar, primero hacía, primero daba ejemplo y luego enseñaba. Contrario a muchos de nosotros posiblemente, queremos predicar a veces o enseñar lo que no vivimos, lo que no hacemos. Pero antes de enseñar la doctrina, la palabra del Señor, primero tenemos que vivirla, tenemos que hacerla. Amén. Si queremos que en nuestra casa haya autoridad, si queremos que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros parientes, nuestros vecinos, entonces crean, se arrepientan, se consagren, vivan para Dios, primero tenemos que dar ejemplo. Cristo, la autoridad de Cristo era su ejemplo. Nadie podía decir algo malo de él. Gloria al Señor. Así que los que oían al Señor decían, este hombre, la enseñanza, la palabra, la doctrina que tiene es poderosa. Porque Él les enseñaba con el ejemplo. Amén. De ahí la importancia, hermanos, de nosotros saber, primero antes que enseñar, vivir y hacer a través de la obediencia la palabra de Dios, la doctrina de Dios. Aleluya. Nosotros también con fidelidad, con pureza, con consagración, vamos a vencer si tenemos la doctrina a todo el que se oponga con amor, con respeto. A veces pensamos que autoridad es peleando, es debatiendo, es imponiéndonos sobre los demás. Y no, la autoridad se gana es con el ejemplo. Y a veces no lo hemos hecho así. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, si nosotros en esta noche nos determináramos realmente
a llenarnos más de la palabra de Dios, a llenarnos más del conocimiento de Dios, esa levadura, esa falsa enseñanza, esa falsa doctrina que a veces quiere venir a corrompernos y a dañarnos, no podrá hacerlo. Si nos llenamos de obediencia a la palabra, a la sana doctrina, a lo que nos han enseñado, y la vivimos, hermanos, esa levadura, esa falsa enseñanza no va a ser mella en nuestro corazón. ¿Por qué dice el apóstol Juan que no todos son de nosotros? Que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y usted conoce a algunos que empezaron con nosotros y se fueron y empezaron a enseñar y a vivir cosas desagradables, a enseñar doctrinas humanas y de demonios. Y uno se sorprende, pero ¿qué les pasó? Bueno, Dios lo sabe. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo vivían? Sí predicaban, pero no vivían lo que enseñaban. Y Dios nos ayude, sobre todo a vivir la palabra del Señor. Escúcheme algo. Hace algunos días enseñábamos acerca del tema vosotros sois la sal de la tierra. Y Dios nos llamó para eso, a ser sal, sal de la tierra. ¿Sabía usted, hermano y amigo, que cuando a una masa de harina se le echa levadura, no se le puede echar sal? Porque la sal contrarresta el poder de la levadura. De manera que si usted y yo, hermano y hermana, nos determinamos a ser la sal de la tierra, vamos a contrarrestar todo tipo y todo poder de la levadura que venga contra nosotros. Y eso solo se logra cuando almacenamos, cuando guardamos la palabra de Dios, cuando la escudriñamos, cuando nos metemos en ella, cuando oramos. Entonces vamos a poder contrarrestar todo tipo de falsa doctrina, de falsa enseñanza. A mí me llama la atención y me preocupa que en este tiempo estén escuchando todo tipo de predicador, todo tipo de hombre que por allí salió hablando de la Biblia, porque hay mensajes muy bonitos y muy bien trazados, pero leudados, mezclados con falsa doctrina. Y a eso hay que ponerle atención. De eso hay que tener cuidado. Yo les quiero leer aquí un pasaje. Ahorita estudiando un poco, recordé este texto en la segunda carta del apóstol Juan, segunda epístola de Juan. En el capítulo 1, verso 7, escuche lo que dice. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. No confiesan que Dios ha venido en carne. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, aleluya, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si oiga, mi hermano, no solamente de los que tocan a veces la puerta, nosotros también a veces la tocamos. Pero usted sabe de quién estoy hablando. Viene a vosotros y no trae esta doctrina que hemos escuchado desde el principio. Dice,
no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Escuchar la falsa doctrina, el engaño religioso, es pecado, es participar del pecado de ellos. Tenga cuidado. Ah, pastor, no, en este tiempo a nadie se le está abriendo la puerta, nadie está viniendo. Ah, pero por el YouTube, pero por el Facebook, por Twitter, por Instagram, por WhatsApp, por tantas redes, por tantas plataformas, por tantos medios de internet, hoy se está escuchando, entre comillas, palabra de Dios. Hoy la gente, hermano, es que predica fulano, sultano, perenceo, pero usted no se está percibiendo si esa doctrina es la doctrina de Cristo. La falsa enseñanza, el engaño religioso, hermano, es pecado. Si usted recibe eso en su casa, allí donde usted mora, a través de los medios, usted está participando del pecado de ellos. Tenga cuidado, tengamos cuidado. Ay, que es que fulanito habla muy bonito, pero no viene tu doctrina. Enseña algo que es torcido, algo que no es cierto. Por eso nosotros, como dice Pablo a los Efesios, que estamos fundamentados, amén, en la enseñanza, en la doctrina de apóstoles y de profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Tengamos cuidado, hermanos. Necesitamos entonces llenarnos más del conocimiento de nuestra doctrina, la que usted y yo hemos recibido. Amén. Y de esa manera, cuando usted se llena de la palabra, de la doctrina, entonces nos vamos a convertir en verdadera sal. Y toda levadura, todo pecado, toda falsa enseñanza que quiera venir e infiltrarse para inflarnos, para hincharnos, para sacarnos del plan y del propósito de Dios, no va a poder, porque estamos, hermanos, protegidos por la sal, por la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El Señor fue atacado por diferentes clases de levadura. Recuerde que la levadura es tipo del pecado y tipo de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina. Al Señor lo atacó la levadura de los fariseos, lo atacó la levadura de los saduceos, lo atacó la levadura de los escribas y lo atacó la levadura de Herodes. Y es importante que aprendamos nosotros en este tiempo a contrarrestar todo esto. El apóstol Pablo, por ejemplo, tuvo que llamar la atención a través de sus cartas que él enviaba a ciertas iglesias, porque habían hombres que se estaban levantando para enseñar una doctrina diferente. Pablo, cuando escribe a los Gálatas en su primer capítulo, él les dice, fascinar. Es decir, que había gente en ese tiempo muy astuta, que seducían el oído de los creyentes para enseñarles cosas infladas, hinchadas, vanas, mentirosas, con palabras muy adornadas y bonitas, pero carentes de fundamento bíblico. Y Pablo tiene que exhortar a la iglesia en Galacia y que si aún un ángel del cielo os trajere un evangelio, una doctrina diferente, sea este maldito. Hermano y amigo, usted y yo tenemos que permanecer en lo que hemos oído y lo que nos han enseñado. Gloria a Dios. Apropiese. A veces a uno algo le produce tristeza, y es que uno encuentra creyentes que no están apoyando la obra y el ministerio pastoral, el de su pastor.
y se van a escuchar enseñanzas. No digo que no lo haga con los otros pastores de nuestra iglesia, claro, del nombre, hágalo. Pero se van a escuchar otros temas y doctrinas de otros que no son de nuestra fe. Y eso es preocupante y es triste. Porque esa personita, esa ovejita, ese hermano o hermana, Dios lo guarde, Dios la guarde, pero está en un peligro. Está en un peligro, hay un riesgo muy grande para ese hermano. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, estamos viviendo un tiempo de transición espiritual, donde hoy en día la gente, la iglesia y los de afuera quieren oír la palabra de Dios. Y es allí cuando Pablo dijo que se iban a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias e iban a apartar la verdad del oído, hablando de la sana doctrina. Iban a apartar esa verdad del oído del creyente y del oyente, y se iban a volver a las fábulas, a los cuentos, a las enseñanzas falsas. Porque hoy en día al creyente le gusta, a algunos no, y a las personas, muchas de ellas les gusta algo que les haga fascinar, que les levante la emoción, el sentimiento, y les sube el ego y el orgullo. Pero muy pocos nos gusta que nos hablen la palabra, que nos pongan los pies en la tierra y las rodillas en el suelo, que nos hagan arrepentirnos, porque hermano, la palabra del Señor trae esa connotación, y es que produce en el corazón de aquel que la recibe con sencillez y humildad, produce arrepentimiento, conversión, crecimiento. Pero en aquel que se opone, en aquel que es orgulloso, va a producir resentimiento y dolor, y va a decir: no me gusta cómo predica fulano. Pero hay que escuchar la sana doctrina. Gloria a Dios. Por eso en esta noche, hermanos, necesitamos contrarrestar todo eso. Necesitamos la iglesia llenarnos más de la palabra y del poder del Señor. Solo cuando la iglesia pierde el poder de la sal, que es tipo del Espíritu Santo, tipo de la palabra misma, entonces el enemigo viene y mete la levadura, mete el pecado, mete la falsa enseñanza, y comienza a inflarse, a hincharse ese sistema espiritual en el creyente. Y usted lo ve y lo saluda: ¿cómo está? Dios te bendiga, mi hermano. Y él te saluda: gloria a Dios, bendecido en victoria, pero está inflado. No quiero decir que todos sean así, no, sino que uno, hermano, no anda bien, porque por ahí se le está metiendo la levadura, y la levadura da una apariencia de cristiano, da una apariencia de oveja, pero se está volviendo lobo. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque hay mucha levadura en el ambiente, hay mucha falsa enseñanza, y el pecado está a la puerta. Bendito el Señor. Y se dan cuenta algunos que lo que realmente tienen es algo vano. Aparentan mucho, pero realmente no tienen sustancia, no tienen esencia, no tienen espíritu. Aleluya. Pero cuando la iglesia, cuando el creyente, el hermano, la hermana se levanta en oración, busca de Dios, busca la palabra, se llena de la sana doctrina, inmediatamente esa sal corta el poder de la levadura. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Cristo le dijo a sus discípulos, y nos lo dice a nosotros en este tiempo: vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes contrarrestan el mal, la corrupción, la contaminación, con el poder de la palabra, con el poder del Espíritu Santo. Vamos a hacer eso,
y mucho más para la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es importante detectar a tiempo si realmente estamos siendo la sal de la tierra o simplemente se nos está metiendo la levadura. Hay que detectarlo a tiempo. Pablo dijo, un poco de levadura, ¿qué dice? Leuda también toda la masa. Un poco de levadura. Escuchen, un poquito, una mezclita de otra doctrina que no es bíblica, daña el corazón. Separa al creyente de Dios. Un poquito de falsa enseñanza. Ay, hermano, pero la mayoría de lo que tenemos es verdad. ¿Qué importa que yo haga esto, que escuche a este? Mucho cuidado, porque un poco de leuda, daña toda la masa. Puede dañar al creyente, puede dañar una iglesia, una congregación completa. Gloria al Señor. Y de repente alguien por ahí se encuentra enfermo espiritualmente. Se le perdió la gracia, se le perdió el poder, la sabiduría. Ya no anda como antes en obediencia, en fidelidad, en pureza, porque un poco de levadura comenzó a metérsele y de un momento a otro se fue del Señor. No solo de la iglesia, se apartó del Señor. Entonces, ¿qué es la levadura, amados hermanos? Literalmente, ¿qué es la levadura? Es esa sustancia que se usa para fermentar. Es un elemento que cuando entra en contacto con la masa, la influencia y la modifica. Es un sistema sutil para aligerar la fermentación de la masa. Y es un elemento que causa que el volumen de la masa por la fermentación se infle. Y usted va y compra en la panadería ese pan redondito y usted se da cuenta que tiene mucha o poca levadura, todo así inflado, gordote, pero cuando usted va a su casa y se lo va a comer con el chocolate o con el cafecito, usted ve que está lleno de huecos por dentro, está todo hinchado, pero no pesa nada, tiene levadura. Bendito sea el Señor. Escúcheme, mi amado hermano y hermana. La levadura es un elemento ilícito. La falsa enseñanza, el pecado, el mundo, son elementos que no pueden estar en la iglesia. No pertenecen a esta verdadera masa, a este verdadero cuerpo que es la iglesia. Nosotros no podemos utilizar otra enseñanza de la que ya hemos recibido. No podemos enseñar o inventarnos otra doctrina o otro fundamento del que ya tenemos, el cual es Cristo. Yo le digo a usted que todo lo que no proviene de la palabra, lo que no proviene de la verdadera doctrina que está en esta iglesia, es ilícito, es dañino, es perjudicial. Y no vamos a permitir que nada de eso nos venga a dañar. Ese asunto de la levadura que fermenta quiere venir a robarse, a quitarnos la dulzura de Dios que hay en nuestra vida, que aparentemos y que nos apartemos del conocimiento de Dios y del temor de Dios, porque eso es lo que hace la falsa enseñanza. Nos conforma a este siglo, a este mundo, nos dice tranquilo, eso era antes, ya eso no es pecado. Quien dijo, pero hermano, hay que tener mucho cuidado.
la falsa enseñanza. Bendito el nombre de Jesús. Por eso en esta noche quiero terminar diciéndoles a ustedes, cuidémonos del pecado, cuidémonos de la falsa doctrina, cuidémonos de aquellos que vienen disfrazados de cordero, pero son lobos rapaces. Cuidémonos de escuchar. Hermano, usted que está acostumbrado todo el día y le gusta escuchar predicaciones, sermones, estudios, enseñanzas, sepa quién es su maestro, sepa quién es quien lo instruye, sepa quién le está predicando la palabra. Tal vez muchos de nosotros no tengamos la elocuencia, no tengamos la capacidad así tan alta, el carisma de muchos famosos predicadores, pero tratamos con temor de Dios permanecer en la doctrina, de enseñar lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Cuídese, hermano, no reciba a todo el que hable de Cristo en su casa. No lo reciba, porque puede ser. La Biblia dice que la iglesia tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sabe cuando la doctrina, si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a saber cuando la doctrina es de Dios o cuando la doctrina no proviene de Dios. Por eso llénese de la presencia de Dios, llénese del conocimiento de Dios, llénese de la doctrina. La doctrina es un conjunto de enseñanzas y que nosotros hemos hablado mucho de ellas. Hay doctrinas fundamentales o principales para salvación. Hay otras doctrinas que son más informativas para bendición. Pero la palabra del Señor está llena. La doctrina del arrepentimiento, la doctrina de la fe, la doctrina del nombre de Jesús, la doctrina del bautismo, la doctrina del amor, la doctrina de la obediencia, la doctrina, de la santidad. Tantas doctrinas, pero que se unen todas ellas y encierran una sola sana enseñanza. Y esa es la que usted y yo debemos seguir oyendo, pero no solo oyendo, sino poniendo en práctica. Esta palabra, esta doctrina del Señor Jesucristo es muy poderosa. Y si usted la recibe, y si usted la oye, y si usted la alberga en su corazón, yo estoy seguro que la misma palabra se va a encargar, la misma doctrina, de darle la fuerza, de darle el poder, de darle el dominio, de darle la capacidad para no pecar contra el Señor. Vamos a orar en esta hora y vamos a decirle al Señor: oh Jesús, gracias por la doctrina que nos has dado. Oh, aleluya. Tu palabra, Señor, tu doctrina, Señor, que hemos conocido tu nombre. Tú eres uno y uno tu nombre. Oh, Señor, un día te preguntaron cuál es el primer y mayor mandamiento de todos. Y tú citaste, Señor, esa estrofa, ese versículo, donde dices, capítulo 6, verso 4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y solamente a Él servirás. Este es el primer y más grande mandamiento. De ahí se fundamenta la demás doctrina cristiana, en conocerte a ti y amarte a ti con todo el corazón. Señor, guarda tu palabra en la iglesia, guarda tu doctrina en cada corazón. Dios mío, que tu palabra corra y sea glorificada. Haz tu obra en nosotros. Síguenos dando, Señor, el crecimiento espiritual, moral, emocional. Oh, mi Dios, te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús, para la gloria tuya.